Pienso que ayer en las marchas salió mucha gente desinformada, llena de odio. El presidente no puede invocar a que la gente vaya a las calles y que cuando va a respaldarlo a él es el pueblo legítimo, pero cuando no van a respaldarlo a él, pues no son un pueblo verdadero, sino... En directo con Coronel. Increíble, pues, porque si digamos es una conducta que crea la claridad de que ella estaba suficientemente informada y lo había hecho antes. Estos tres congresistas, el senador Carlos Abraham Jiménez, la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez y el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa, pertenecen a un mismo partido, que es Cambio Radical. En casos de pérdida de investidura, si se llegara a dar, por conflicto de intereses, por no haber declarado un impedimento, ¿se surte la figura de la silla vacía o simplemente lo reemplaza el siguiente en la lista? Lo reemplaza el siguiente en la lista. Acá no se surte la figura de silla vacía porque no estamos hablando de delitos, pues de crimen de lesa humanidad o de otro tipo de delitos. Estamos hablando de una pérdida de investidura por, como lo dijo la Corte Constitucional en su momento, porque es que es un deber ético, porque los congresistas cuando son elegidos tienen un deber, su deber principal es cumplir los principios constitucionales. En este caso, hay un principio que es el principio democrático, es legislar para todos y para todos, no para unos pocos y mucho menos para sectores económicos muy fuertes en la sociedad que han financiado previamente sus campañas electorales. Pasa en Colombia y pasa también en otros congresos del mundo como el de Estados Unidos, que algunas empresas o sectores económicos tienen bancadas a su servicio. Por ejemplo, se habla mucho de la influencia de la Asociación Nacional del Rifle, que ha impedido que se revise la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos para prohibir la venta libre de armas. En Colombia también, en algún momento se llegó a hablar, por ejemplo, de que existía un senador número 103, que era el lobista de Bavaria, y se hablaba también de 104, que era el lobista de la organización Ardila Lule de Postobón. O sea, ellos arman bancadas que con frecuencia son más fieles que las mismas bancadas partidistas. Mientras en los partidos hay divisiones, las bancadas que son hechas por grupos de interés no hay división. Habitualmente, ¿cuánto tiempo toma el Consejo de Estado en resolver una demanda de pérdida de investidura como la que usted ha interpuesto contra estos tres congresistas? Pues mira, Daniel, previo a eso quería comentarte que efectivamente la interferencia de la industria aquí en Colombia también ha sido muy grande. Desde el colectivo de abogados y abogadas José Alba Restrepo la hemos documentado. O sea, no solo en el impuesto, en todo este lobby que ha generado el impuesto a bebidas azucaradas, lo vimos también cuando se intentó implementar la ley de comida chatarra. También, imagínate que para la ley de asfalto, pues de prohibición de... se me olvida ahorita el nombre de este material que es insano. Asbesto. Asbesto, gracias, se me acaba de olvidar el nombre. En la ley de asbesto fueron 8 años, 8 años para que pasara por fin la ley, probándose que el asbesto causaba cáncer y en otros países ya estaba prohibido. Y con todos los presentes internacionales, sí señor. Y con todos los presentes. Entonces sí es una práctica y por eso es que la Corte Constitucional en esta sentencia lo dice y reconoce, dice, mire, es un hecho real que que hay una financiación que no está prohibida por la ley porque la financiación privada no está prohibida, pero sí puede generar el conflicto de interés. Y en este caso, pues lo que yo estuve revisando últimamente es que el Consejo de Estado se está demorando más o menos entre 4, 6 meses, 8 meses. Puede demorarse un poco más a veces, pues por la cantidad de trabajo, pero la ley es clara, incluso los términos son menores de acuerdo a lo que establece la ley. Pero en las últimas demandas que yo estuve revisando se demoró entre 3 y 6 meses. Doctora, habitualmente en esta conversación se presentan ciudadanos que tienen preguntas, observaciones, comentarios. Si usted nos hace el favor de escuchar e interactuar con alguno de ellos para aclarar puntos sobre esto o para comentar cualquier otro tema. Claro que sí.
Entonces vamos con la primera persona que tengamos en la línea. Es don Edwin Aguillón. Don Edwin, qué gusto volverlo a ver. ¿Cómo ha estado? Daniel, Eso, mucho gusto es mío. Cuéntenos desde dónde se comunica. Por favor, apoyen. Angie. Ay, Dios mío. Mire, póngale cuidado. Ay, Daniel, señor, volvió a bloquear. Eso. Para felicitarte y felicitar a la doctora Jessica por su labor. Daniel, te sigo y te admiro porque siempre das la información con rigurosidad, aunque algunas veces no estoy de acuerdo, porque, digamos, uno no tiene que estar de acuerdo, somos 50 millones de colombianos que pensamos diferente. Para comentarte y no sé, yo creo que Colombia sí ha cambiado en la política, por ejemplo, antidrogas, ha cambiado, antes se perseguía mucho al campesino, yo soy campesino, pero no produzco drogas sino papa, pero al campesino de por allá de las tierras alejadas lo perseguían mucho, ahora persiguen al narcotraficante y al producto final. Ha cambiado, por ejemplo, ahora las EPS, antes se reservaban el derecho de admisión con una cosa que llamaban la autorización, y ahora ya no. Y tenemos un país más informado. Pienso que ayer en las marchas salió mucha gente desinformada, llena de odio, donde no había como una claridad en la protesta. Y yo pienso, no sé, una pregunta para ti y otra para la doctora. La pregunta para Daniel es, por ejemplo, ¿cree usted que, como digamos, hay mucho fanatismo dentro de la política? Hay partes de la política que es fanatismo y hay partes que tienen razón. Como por ejemplo un equipo de fútbol, hay fanáticos y ahí no hay razón, porque si usted sigue Nacional, Millonarios, América, ahí no hay razón, es fanatismo puro. Pero en la política, por ejemplo, hoy día están en el proceso, digamos, del líder natural de unos partidos políticos, digamos, de derecha. Ese líder natural está siendo juzgado. Y de pronto, muchos de esos fanáticos, por miedo, por odio a que le están juzgando su líder natural, pueden salir a marchar, así como es como una consecuencia de eso. Esa es la pregunta para ti. Y para la doctora, que la escucho atentamente, ¿será que como Keralty financió algunos partidos políticos que ellos van a tomar las decisiones frente a las EPS, entonces ellos ya estarán inhabilitados para tomar esa decisión? Porque es que, mira que es como si a mí me financiaran para ir a un sitio y yo tengo que decir lo que me diga mi financiador. Entonces, yo pienso que ahí hay una inhabilidad. No sé si eso pueda ser o no posible. Daniel, lo felicito, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por escucharme. Don Edwin, muchas gracias. Primero, hablemos de la marcha, que yo creo que eso nos va a tomar una parte de las preguntas que se hagan hoy al menos. Estoy de acuerdo con usted que hay mucho fanatismo, pero hay fanatismo de lado y lado. Uno no se puede negar a ver unas marchas multitudinarias y el gobierno tiene que asumir que eso existe y que debe actuar en consecuencia y responderle, porque el presidente Petro recibió 11 millones de votos, pero es el presidente de todos los colombianos, de los que votaron por él, de los que no votaron por él, de los que habiendo votado por él hoy están arrepentidos de haberlo hecho, de los que tienen decepciones por lo que consideran que es una acción insuficiente de su gobierno sobre unos sectores, los que tienen discrepancias con él en unos puntos y lo apoyan en otros. En fin, es presidente de todos los colombianos y a los colombianos les debe siempre las explicaciones, porque de eso se trata la democracia. El presidente no puede invocar a que la gente vaya a las calles y que cuando va a respaldarlo a él es el pueblo legítimo, pero cuando no van a respaldarlo a él, pues no son un pueblo verdadero, sino son un pueblo de mentiras. Esto comporta la necesidad de que el gobierno oiga. Ayer circuló profusamente
un mensaje escrito por el entonces senador Gustavo Petro al presidente de la época, Iván Duque, diciéndole que no fuera sordo, que no se negara a atender lo que estaba sucediendo en las calles. Creo que es bueno que el presidente Petro lea ese mensaje para que también mire que es necesario responder esa presencia múltiple de ciudadanos y que el hecho de que no estén de acuerdo con el presidente no los descalifica, no descalifica de sus opiniones, sino que deben ser atendidas y respondidas. Y habrá algunas cosas que encuentren respuesta satisfactoria y otras que no, pero todas deben ser respondidas. Ahora le doy el turno a la doctora para que ella conteste su pregunta, la pregunta de Don Edwin. Bueno, la pregunta sobre Keralty, pues esa hay que estudiarse caso a caso, porque efectivamente si congresistas recibieron directamente financiación de, por ejemplo, Keralty u otras industrias con las EPS y no se declararon impedidos para el debate, pues se podría estudiar una pérdida de investidura, porque acá al fondo lo que dice la Corte Constitucional es que se tiene que respetar el principio democrático, el principio de que los congresistas al llegar al Congreso no legislan, incluso no legislan ni siquiera para el sector que les votó, sino legislan para todos y para todas, para la sociedad colombiana, legislan para promover los derechos humanos, para promover el beneficio de todos y de todas, no de ese sector económico y mucho menos de sectores económicos tan poderosos y tan grandes. Entonces se podría estudiar, pero repito, eso es caso a caso que se tiene que ver tal y como lo señaló la Corte Constitucional, porque el conflicto de interés termina siendo personal.